Queridas amigas, queridos amigos, muy buen día. Hoy es 18 de octubre del 2023. Nos encontramos aquí sus amigos. Aquí está Miguel el Tapatío. Aquí está también la muñequita Pai Pai, la tía Juana y su servidor José Saldaña Rico, agradeciéndoles su presencia y invitándolos a que inicien que es el programa número ya 3 de la cuarta temporada. Y bienvenidas, bienvenidos al rico Café con Saldaña. Iniciamos nuestro programa. Estamos en época de construcción y demás, por eso se escucha esos ruidos, esas labores muy tan especiales, y le damos la bienvenida a ustedes, queridas amigas, queridos amigos. Iniciamos como siempre con nuestro programa y la canción A Tijuana. Realizando gentil y generosa los sueños y fortuna de tu gente, ha sido comprensiva y amorosa, distinguida, graciosa, diferente, porque has sufrido mucho, eres más fuerte, has visto la maldad antes y ahora, aunque hablen mal de ti sin conocerte, Dios te ha hecho más digna y más señora. Tijuana, mi ciudad, te amo, Tijuana, te amo desde aquel primer instante, te quiero como madre y como hermana, siempre me hace sentir muy importante. Tijuana de mi amor, te amo, Tijuana, y no me cansaré de repetirlo, en ti yo pongo toda mi esperanza, tú eres mi tesoro desde niño. En que es el programa número 3 de la cuarta temporada, estamos unidos a la cuarta transformación sin querer queriendo, por eso estamos bien felices y demás. Fíjense que nosotros tenemos la posibilidad de rescatar el mérito ajeno a través de las personalidades que les acabo de mencionar y de mostrar. La señora María Rubio de Sandoval, que es un referente al asilo de ancianos, Guillermo Sánchez Memus, la señora Irene Ríos y su esposo Manuel García Lugo. Ellos fueron los que aquí en Tijuana, en la calle Coahuila, iniciaron con un mercado sobre ruedas, lo que es ahora el Mercado Hidalgo. Entonces, ese es el mérito ajeno que estamos nosotros manejando. Y el día de hoy, aparte de tener invitado de lujo, también tenemos presentación de ese tan especial libro de Gerardo Navarro Nemónico. Se llama El boxeo personal en el ring de la vida. Y estimados lectores, me es grato honor el poder compartir esta crónica manual en la que reinvento la vida de un boxeador detective allá en los años entre 1960 y 1970 en Tijuana. Él era conocido como Santi o el boxeador de la justicia. Así le decían en los barrios de aquellos años y en la zona norte, donde se entrenó en aquellos gimnasios tan populares. A través de estas páginas los llevaré en un apasionante viaje a través del tiempo y en las calles polvorientas de Tijuana, donde el arte del boxeo y la lucha contra la delincuencia se entrelazan en una historia llena de emociones, aventuras, lecciones de vida. Santi es un hombre de origen humilde y con un pasado marcado de violencia. Así era su vida. Encontró en el boxeo
un rápido escape y una vía para superarse. Cada golpe que lanzaba en el ring no solo era una muestra de su habilidad como boxeador, sino también una manifestación de su poder personal y determinación para enfrentar los desafíos de la vida. Por ello, sino también una manifestación de esos desafíos de la vida en estas páginas de este libro, que se puede conseguir en Amazon, agradeciendo la presencia de Alejandro Rodríguez Trivis, de Armando Avaquián Gámez, que son ambos patrocinadores de este rico café con Saldaña. Este libro, les estoy comentando, es parte del trabajo de Gerardo Navarro, mnemónico, y nos obsequió 3 libros. Nosotros vamos a estar con cada programa promoviendo la venta de estos tan especiales trabajos, porque es resultado de 2 cosas: el trabajo intelectual y el esfuerzo personal. Muchísimas gracias a Alejandro Rodríguez Trivis y a don Armando Avaquián, porque el día de hoy quiero que mi invitado especial termine de escuchar esta canción, A Tijuana. Yo sentiría un mundo de nostalgia y de tristeza. No puedo yo olvidar esa alegría que muestra tu romántica belleza. Aquí estoy como hombre para amarte, para darte mi honor y defenderte, con alma y corazón por siempre honrarte y entregarte mi ser hasta la muerte. Tijuana, mi ciudad, te amo Tijuana, te amo desde aquel primer instante, te quiero como madre y como hermana, siempre me hace sentir muy importante. Tijuana de mi amor, te amo Tijuana, y no me cansaré de repetirlo. En ti yo pongo toda mi esperanza, tú eres mi tesoro desde niño. Tijuana de mi amor, te amo Tijuana, mi orgullo se enaltece al nombrarte. Que Dios te lleve siempre de la mano, te doy mi corazón. Te amo Tijuana. Te amo Tijuana. Así es esta canción, y como cada día también tenemos el pensamiento del día. Hoy es día 18 de octubre y este es el pensamiento del día. Se les aconseja que dediquen tiempo a la meditación o a la actividad silenciosa de la repetición del nombre de Dios, porque la paz y la alegría no se encuentran en la naturaleza externa, son tesoros que yacen ocultos en el universo interior del ser humano. Una vez encontrados, uno nunca podrá volver a estar triste o agitado. Así pues, aprovechen al máximo esta atmósfera sagrada, esta espléndida oportunidad, estos días preciosos. Con cada inhalación y con cada exhalación, pronuncien el nombre de Dios. Vivan en Dios, para Dios, con Dios. Vivan con Dios, vivan en Dios y para Dios. Ingeniero Juan José Cabuto, muchísimas gracias. Un saludo especial hasta La Paz, Baja California, donde te encuentras. Y un abrazo a Alejandro Rodríguez Trivis, porque es el mejor jugador de básquetbol que ha tenido Baja California, en especial Tijuana. Y Armando Avaquián Gámez, pues es parte de esa historia de familias que llegan a esta comunidad y la transforman. Entonces, en ese contexto, el libro
que están viendo y la entrevista que estamos por iniciar nos ubica en que Tijuana es historia de familias y tengo aquí a un multifacético personaje. Luis Fish, muchísimas gracias por estar conmigo. Antonio Cepeda, muchísimas gracias. Todos en este viaje virtual se comunican. Nosotros estamos aquí, miren, en lo que es las instalaciones de la Farmacia Internacional en Calle Tercera y Niños Héroes, y nos da un enorme agrado tener aquí otro personajazo de esta nuestra Tijuana. Tenemos la suerte, la fortuna de conocer desde hace muchos ayeres a quien les voy a presentar. Aquí está precisamente Francisco Flores Barrera, múltiple licenciado y demás. Adelante, Paco. Gracias a José Saldaña. Bueno, pues, haciendo un poco de recuerdos, Tijuana es una ciudad maravillosa, donde hay de todo. Venimos personas de todo el país a darle rienda suelta a nuestras inquietudes. Y aquí Tijuana nos ha dado ese cobijo a todos quienes venimos. Yo llegué aquí hace 60 años. Te conocí cuando estabas estudiando en el colegio La Paz, la carrera de maestro. 5 de mayo. En el 5 de mayo. En ese colegio, 5 de mayo, bueno, te recuerdo perfectamente bien como un joven inquieto, basquetbolista, muy enjundioso. Y bueno, pues nosotros a través del tiempo, Tijuana nos ha permitido desarrollar diferentes facetas. Yo no me quise encasillar en una sola faceta, sino que he tratado de darle a mi vida una multiplicidad de giros, tanto en lo académico, en lo político, en lo cultural, en lo social, y eso me ha hecho feliz. Me estás comentando que tienes 60 años en Tijuana. ¿De dónde veniste? Bueno, mis padres vinieron primero, pusieron aquí en la Colonia Libertad un negocio, y nosotros somos de Michoacán. Somos de Michigan. De la hermosísima tierra de Zamora, Michoacán. De Zamora. Sí, ¿Y tu papá es? Él es de Zacatecas. ¿Su nombre? Se llama Luis Flores. Luis Flores. ¿Y tu mamá? Elena Barrera. Y yo soy Francisco Flores Barrera. Elena, ¿y cuántos hermanos fueron? ¿Nada más tú? No, ya nada más quedamos 3. 3. Éramos 6. Eran 6 y quedaron 3. Somos 3. Entonces llegaron a la Colonia Libertad. Sí, ahí pusieron un negocio de alimentos. Fabuloso, por cierto. Es la verdad, o sea, todo el mundo buscábamos precisamente las tortas. Las tortas y los burritos. Los burritos y todo lo que significaba alimento. Entonces, todavía está, en su momento, todavía está ese negocio. No, pero lo voy a resucitar, fíjate. Mucha gente me ha pedido que lo resucitemos. Ajá. Y tengo la intención de, en honor a mi hermano Luis, que fue el que la fundó, las tortas Calimán, pues resucitarlas. Es decir, volver a instalar ese negocio que nos hizo felices, nos dio fama. Y bueno, estamos hablando de hace mucho tiempo y traigo ese proyecto en mente. Ha sido una persona extraordinariamente inquieta. Recuerda, por favor, tu juventud, tu infancia aquí en Tijuana, cuando tú llegaste, ¿en dónde estudiaste y cómo te fuiste encontrando tu encomienda en tantas actividades? Bueno, yo estudié secundaria aquí en Tijuana, en la secundaria número 42, nocturna. En esa secundaria nocturna hicimos la secundaria en la Lázaro
se llamaba Secundaria Nocturna Lázaro Cárdenas, número 42. Después ahí mismo estudié la preparatoria que se llamaba Preparatoria por Cooperación Agua Caliente. Pagábamos una colegiatura, era privada, después, o era por colaboración, después se convirtió en una preparatoria federal, ¿verdad? Y en ese proceso terminé la preparatoria aquí, luego yo quería estudiar medicina, fíjate, José Saldaña. ¿Ibas Sí. a estudiar medicina Sí. en Tijuana? Pero no había, Ajá. no había escuela de medicina y tenía yo la opción de regresarme a Michoacán, a Morelia, a Guadalajara, donde hubiera la carrera de medicina. Pero pues Tijuana me empezó a gustar y dije, bueno, pues la ciudad me ofrece perspectivas positivas. Luego me puse a estudiar, soy de la primera generación del Instituto Tecnológico, donde estudié la carrera de licenciado en Relaciones Industriales. Ahí estudié y bueno, soy de los primeros graduados del Tecnológico de Tijuana. ¿Y era fácil para ti, como joven inquieto, ir a la escuela? ¿Estaba re lejos de tu casa? Bueno, pues tú sabes que la gente pobre le busca. Me iba en camión, me iba a pie y había compañeros que... Qué bueno que tocas ese detalle. Te ibas en camión y ibas a pie. Mira, te invité a que escucharas esa canción que es resultado del trabajo de quien nos atiende aquí en este espacio. Carlos Cortés Bustamante es el autor de esa canción que acabas de escuchar. Está muy bonita. Y es interpretada por don Raúl Rodríguez. Entonces, en ese contexto, fíjate cómo una cosa nos lleva a otra. Nos lleva también con la señora María Rubio de Sandoval, que es la creadora de el asilo de ancianos San Vicente Paul en la Colonia Libertad, y Guillermo Sánchez Memos. Y en ese camino también agradecemos la presencia de Rafael Amaral Ramírez, que nos está mandando un saludo muy especial, y obviamente que a tu persona. Entonces, en ese contexto de plática, platícame por favor y platícale al auditorio cómo era la ruta de tu casa a pie, de tu casa en camión. ¿Era de los de 6 calos? Sí, seis carros, como decía la raza, ¿no? 75 centavos moneda nacional. Pero fíjate, José, que los choferes de los camiones, recuerdo, los rojo y blanco no aceptaban la moneda nacional, la tiraban. Cuando les pagábamos con moneda nacional se enojaban, la tiraban. No, voy a decir una grosería. Adelante. No me des esa chingadera, decían los choferes de la rojo y blanco, los choferes de azul y blanco, los choferes de la verde y crema, que eran los transportes de la ciudad de Tijuana, no aceptaban la moneda nacional. Entonces la ruta, contestando tu pregunta, vivía en la Colonia Libertad, en la calle 10 y Aquiles Cerdán. Me iba caminando por lo que aquí en Tijuana se decía, va por el traque, o sea, por donde está la vía del ferrocarril. ¿Te ibas por el traque? Sí, así, por la vía del tren, pues, y caminaba por toda la zona del río, que había puros deshuesaderos o yonques, como les dicen. Atravesábamos, llegábamos al monumento a la madre, que en aquella donde está ahora la estatua de Cuauhtémoc, allí estaba el monumento a la madre, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas que había una frase que decían mucho monumento y poca madre? Sí, entonces caminábamos. Era una monjita, casi la figura de la mamá. Sí, entonces caminábamos ahí entre los yonques para llegar a la preparatoria y a la secundaria por la parte de atrás, por donde está el minarete. Entonces, relativamente hacíamos caminando cerca de 45 minutos. Pero cuando estaba lloviendo no se podía. Toda la zona del río se inundaba. Y bueno, pues teníamos que irnos al centro de la ciudad y del centro tomar un camión hasta la escuela
hasta el centro escolar que ahora se llama Lázaro Agua Caliente, y esa era la ruta, pero a veces no había camiones y nos íbamos caminando. Fíjate que en este intercambio de comunicación, porque ahora con la era digital esto ya se cambió, resulta que hay intervención de personajes. Por ejemplo, Alejandro Rodríguez nos está diciendo, y aquí es una pregunta para ti, creo que el güero Enrique Chacón también fue parte de esa primera generación de licenciados en Relaciones Industriales del TEC. Sí, lo recuerdo porque compartíamos clases juntos, tomamos varias clases, el TEC tenía... Mira cómo te tratamos, mira, aquí está Genoveva García, que es la jefa de jefas, y de esa manera nosotros, ¿qué hacemos aquí, Jenny? Los atendemos como si estuvieran en casa, en realidad. Genoveva, te agradezco mucho tu gentileza, espero que este café con Saldaña sea algo deliciosísimo. Y lo va a hacer, se lo aseguro. Mira, Jenny, el licenciado Flores Barrera, entre otras cosas, fue contrincante en la política de Vicente Fox a nivel nacional. O sea, entonces esa ideología que tiene él la vamos a tocar en un momento más, pero la política le apasionaba. Él fue el rival de Ernesto Rufo Appel. Okay. También de eso, entonces era un chavalo. Pues muy interesante. No tiene café, no tiene azúcar, me gusta que azúcar. Esa es para ti, Sí. esa Voy a traer taza. otra para poner. Esa taza es para ti, ya. Ese es uno de los premios que tenemos en este rico café con Saldaña. Esa taza, muéstraselas por favor. Amigos, Y para que veas cómo en este intercambio de comunicación con la gente, pues ya estamos viendo que hay alguien fuera de nosotros, lejos de nosotros, y está en comunicación. Muchísimas gracias, Jenny. De nada. bien, volviendo al tema, me preguntaste que cómo me iba caminando. Hacíamos 45 minutos caminando de la Colonia Libertad a la escuela. Y a veces nos íbamos por todo el bulevar, Agua Caliente, Boulevard Salinas, hasta el centro de la ciudad, aquí en el centro. Tomábamos el camión en la calle Argüello para irme de regreso a la Colonia Libertad, porque yo no tenía automóvil en aquella época. ¿Te acuerdas, a propósito, cuándo compraste tu primer carro? Mi primer carro lo compré por ahí por el año del 69. Fue una Chevrolet, le decían burritas. Las burritas. Ah. Fíjate cómo en este camino de entrevista nos vamos a ir de un lado para otro. Estamos hablando de el tecnológico, estamos hablando de Aguacaliente y demás. Y también está con nosotros Sergio Gutiérrez, el famoso Conejo. Ya es un jubilado. Él era el brazo derecho de nada más y nada menos que la señora Elena Victoria de la Madrid, la esposa de don Roberto, imagínate. Y vamos a hablar con este inquieto personaje que es aquí nuestro amigo Flores Barrera, y van a ver cómo fuiste tú iniciando tu encomienda y te metiste a la política. Mira, sí, yo me metí a la política en el año de 1964, en Michoacán. Conocí a los grandes líderes de la oposición, conocí a Vicente Lombardo Toledano, a Ramón Danzós Palomino, a José González Torres, y pues a los que estaban en boga de aquella época. También conocí a Adolfo López Mateos, que luego fue presidente, y en su campaña presidencial pues asistí a sus eventos. Me parecía un hombre muy simpático. Y fíjate, una cosa curioso. Sí. Mi papá en 1940 vivía en Tangancícuaro, Michoacán. Don Luis Flores. Sí. Y se hizo novio de una muchacha
de muy buena posición económica, y resulta que pues no, ese noviazgo no funcionó, pero esa señora fue después Eva Sámano de López. Vámonos. O sea, se hicieron, tu papá era novio de la que fue primera dama de, sí, de México. No, y ahí te va otra. Mi mamá, en 1930, fue cocinera de don Lázaro Cárdenas. Tu mamá, Sí. que es nada menos que Elena Barrera. Ella era cocinera, y don Lázaro Cárdenas iba a comer a un restaurante donde mi mamá era la cocinera principal. Ese restaurante se llamaba Amalia, en Zamora. Y don Lázaro un día preguntó que quién era la que hacía la comida. Y pues todo el mundo se le quedó viendo a mi mamá. Y dicen, a ver muchacha, le dijo don Lázaro, a ver muchacha, tú cuando yo venga aquí, no quiero que nadie más que tú me haga de comer. A don Lázaro Cárdenas. Señor. Y después, cuando don Lázaro era presidente, la invitó al Palacio Nacional a cocinar y estuvo allí con él 6 meses de cocinera, y le dio desayuno a Cuauhtémoc Cárdenas, a Dámaso, ¿me explico? A los hijos de don Lázaro. Entonces, pues son situaciones que le tenían mucho cariño, pero ella no le gustó trabajar allí y se regresó para casarse con mi papá. Sé que se regresó para casarse con tu papá y hacer Tijuana, esa historia de familia, ese contexto que nosotros manejamos, ¿te gusta o no te gusta? Claro, porque es un mosaico de espíritus que yo llamo de espíritus en transición, porque todo el que llega a Tijuana es un espíritu en transición que busca encontrar en este crisol de identidades su yo, su ser y su esencia. Por eso Tijuana es tan interesante. Y tan noble. Sí, y bueno, a nosotros, yo te digo, me quedé aquí en Tijuana y tenía la ilusión de irme a estudiar medicina, pero preferí quedarme y decidí hacer aquí mi vida, y para eso me puse a estudiar. Y te decía, yo entré Pero a la esa es política. una de las carreras que tú tienes. Sí. Permíteme. Después, cuando todo evolucionó, me puse, bueno, me preguntaste que cómo ingresé a la política, y te hice una amplitud, porque ingresé en el 64 allá en Michoacán, y aquí en Tijuana vine a consolidar mi simpatía por un partido que yo lo consideraba idóneo para la realidad mexicana, después de haber andado yo en diferentes opciones, en la juventud comunista, en la juventud agraria, los agraristas, y con los priistas no pude simpatizar porque su estilo de gobernar no me gustó, ni su estilo de conducir al país. Entonces en el PAN encontré una especie de... ¿Ahí quién te jaló hacia Acción Nacional? Efraín González Morfín. Efraín González Morfín y su ideología, Sí. que era en ese era el referente a nivel nacional. Sí, él era el ideólogo, el hombre de una ideología más clara, podemos decir, de un socialismo democrático humanista. Entonces en el PAN no les gustó. Socialismo, Democrático humanista. socialismo democrático y humanista. Él le llamaba, para no asustar a la gente, le llamaba solidarismo. Solidarismo. Para que la gente no se asustara, porque la palabra socialista en México a muchos les causa miedo, les causa terror, les causa pánico, cuando en realidad la esencia natural
es de un equilibrio entre la población humana, ni exceso de opulencia, ni exceso de pobreza. Ese es el espíritu socialista. Y lo que Efraín pregonaba era un equilibrio entre las clases sociales y una democratización de las estructuras. Fíjate que el cambio democrático de estructuras, que era su ideología de Efraín en el año del 68 y 70, fue lo que a muchos jóvenes nos convenció, porque frente al tradicionalismo unilateral hegemónico del PRI se oponía un humanismo democrático, que era el de Efraín. Efraín después en el PAN no les gustó y lo expulsaron. Salió, tuvo que renunciar porque no les gusta esa doctrina que consideraban demasiado izquierdista. Fíjate, querido amigo Paco Flores Barrera, el día de hoy, este programa, que es el programa número ya 3 de la 4ª temporada, y precisamente Carlos Cortés Bustamante me dice, fíjate qué bueno que tienes ahí a AMLito, porque esa es la 4ª transformación, y en tu 4º episodio, que es de Un Rico Café con Saldaña, como son tocayos la 4ª transformación y el programa El Rico Café con Saldaña. Nosotros queremos hacer público nuestro agradecimiento a quienes se hacen posible este esfuerzo. Estamos en la Farmacia Internacional, en este local que nos acondicionó Carlos Cortés Bustamante, que espero que le guste a nuestro invitado, porque está lleno de materiales que seguramente van a jalar su gusto y demás. Y tenemos también el patrocinio de Tortas Cubanas de Otay. Y fíjense cómo una cosa me lleva a otra. Paco Flores Barrera tuvo en su momento Tortas Calimán. Ese es uno de los reconocimientos que nosotros queremos hacer en este espacio, porque estamos sumando nombres y apellidos de quienes han hecho posible esta grandeza en esta comunidad tijuanense. Y no ha sido nada fácil, nada fácil. Por ello, tenemos que agradecerle a Alejandro Rodríguez Trivis, a don Armando Abaquián Gámez, que eso nos lleva directos al Hotel César, a la Internacional Ensalada César, y también tenemos que agradecerle al Circo del Mármol. Circo del Mármol tiene 34 años en Tijuana, 34 años con la misma razón social, y vamos a hablar de eso y demás, porque Paco no nada más es esto. Licenciado en Relaciones Internacionales e Industriales, etcétera, etcétera. Es un filósofo de la vida y aparte hasta contador. Fue maestro de la UABC. Vamos a entrar en ese camino. A Joel Santana, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. El Circo del Mármol tiene el 664-684-9490 y está enfrente de lo que es la referencia que hicimos presentes en hace un momento con Paco Flores Barrera, el monumento a Cuauhtémoc. Entonces estamos viendo cómo la ideología, y miren, en esta 4ª transformación, mi punto de vista es el siguiente. Aquí en Tijuana se inició todo el cambio de México, aquí en Tijuana, y fue por una rufomanía, no fue una cuestión ideológica. Ese es mi punto de vista, y inclusive esa rufomanía trajo como consecuencia a Vicente Fox, que entre comillas todos pensábamos que iba a haber un cambio. No hubo tal. ¿Y saben qué? Paco Flores Barrera fue un referente de toda esa actividad política. Vamos a entrar de lleno
con la pasión que es la política, cómo se hizo orador, cómo se hizo maestro, cómo inició en esa ruta su propia encomienda y hasta ahora, ojalá que nos cante. Mario Fierro, maestro de educación física, extraordinario amigo, muchísimas gracias por estar con nosotros y vamos a continuar. Acuérdense que esto es el rico café con Saldaña y pues tenemos que tener comerciales para comer. Paco, adelante con la charla. Bueno, yo ingresé, te decía, en la política en el año 64. Después me afilié al PAN, me registré en el 69. Después fui dirigente nacional, al lado de grandes personajes. Me tocó pues trabajar con Manuel Gómez Morín, con José González Torres, con Efraín González Morfín, con pues gente esencialmente buena. Pero cuando en la oposición, fíjate lo que voy a decir, cuando quieren utilizar a la oposición para defender sus intereses, es malo. El papel de la oposición no es la defensa de los intereses de nadie. El papel de la oposición es equilibrar los excesos o los errores del gobierno en turno. Es necesaria la oposición en una democracia, pero una oposición sensata, responsable, congruente, colaboradora, comprometida, nacionalista, patriota. Esa es la verdadera oposición que le sirve a México. Una oposición a ultranza, dogmática, cerrada, fanática, no sirve. ¿Por qué? Porque genera antagonismos que dividen, genera discrepancias que en lugar de buscar las coincidencias nos separan. Y México, lo que lo puede hacer grande es encontrar las coincidencias en lo que creemos de la economía, lo que creemos de la justicia, lo que creemos de la educación. Buscamos esas coincidencias y hagámoslas comunes. Entonces así el país se construye para todos, no para un grupo o para una clase. Eso es lo que pienso. En este momento tú ya estás haciendo de tu propia encomienda porque estás jubilado, porque estás caminando como si fueras tu propio patrón. ¿Qué haces para que el gusanito de la política siga presente? Bueno, ahorita estoy prácticamente en la banca. No hago mucho trabajo político, pero pienso regresar porque veo que hay mucha confusión ideológica, confusión moral sobre cuál es el destino que México debe tener, hacia dónde queremos que este país vaya. Lo queremos llevar hacia un crecimiento armónico de toda la población, un crecimiento con desarrollo y con justicia, o una anarquía donde cada quien quiera prevalecer. Fíjate el comentario que te voy a dar a conocer. La maestra Yolanda García dice: saludos, excelente invitado. Así te califica. Muchas gracias, Yolanda. Entonces, la famosa Gacela es un referente en este programa, lo agradecemos mucho y por eso yo también agradezco que tarde pero sin sueño llegó Paco Flores. Teníamos años buscándote. ¿Y por qué te levantaste el domingo y me dijiste voy el miércoles? Porque vi en Facebook, pues ahí estamos emparentados, ¿no? Ya que es la forma de la comunicación moderna. Y dije, José me invitó hace mucho a su programa, le voy a decir que acepto ir este miércoles. Y lo hago con mucho gusto porque
pues cuántas veces no hemos compartido espacios. Exacto, mira, y qué bueno que mencionas, porque tú fuiste contrincante de Ernesto Rufo Appel, fuiste contrincante de Vicente Fox, y yo recuerdo del señor García, que fue el contrincante de Osuna Jaime, y que le ganó en esa rivalidad que ahora se llaman encuestas, porque ahora Morena está haciendo encuestas, y en ese tiempo hubo esa encuesta y le ganó el señor García. Sí, Amado García. Don Amado García, el arquitecto Osuna. Y ahí tú estabas presente en ese momento. Por cierto, Acción Nacional vivía cerca, o sus oficinas estaban por la Quintana Roo. La calle 7. Entre 7 y 8. En el año 89 ahí estaba. En el 89. ¿Quién te jaló hacia Acción Nacional? Bueno, mi hermano ingresó al PAN hace muchos años. Fue secretario de organización, fue tesorero. ¿Cómo se llamaba tu Luis mamá? Flores. Luis Flores. Sí, él ingresó como una persona, él fue el que me jaló él, pero al ver la coincidencia entre mis valores personales y los valores ideológicos, doctrinarios, fíjate lo que te estoy diciendo, pues decidí unirme a esa causa, porque en esencia tengo valores cristianos, tengo valores sociales y tengo valores culturales. Entonces había esa coincidencia de valores y por lo tanto decidí afiliarme en el año 69. Ahí me registré. ¿Qué edad tenías? 18 años. 18 años en el 69. Sí. Y ahí empezaste a hacer, Una carrera interna. inclusive a tener una especial atraída de lo que era el pueblo en ese tiempo hacia tu persona, porque te veían como un líder. Eras muy bueno para motivar y demás. Bueno, Dios me dio esa gracia de expresarme, ¿no? La palabra la debemos usar para crecer, para unir, para fomentar amor entre las personas, para presentar opciones y soluciones. Para eso debemos utilizar la palabra. Y si ese fue un don que Dios me dio, pues lo he utilizado siempre para expresar cosas que construyan, cosas que unifiquen, cosas que no generen ni caos ni desorden. Por eso la gente me seguía. En el año, por ejemplo, en el año 89, decidí lanzarme para la gubernatura de Baja California por 3 razones esenciales. Primero, ya estaba yo políticamente maduro, intelectualmente formado y culturalmente preparado para gobernar este estado. Sin embargo, en el PAN les entró la creencia de que este señor Ernesto Rufo era el hombre del momento, pero ni siquiera tenía formación ideológica, porque él cuando yo fui candidato a diputado federal en el año 82, él era el gerente de la pesquera Zapata, ni siquiera era miembro del PAN, y yo tuve varias charlas con él, pero no tenía ni formación política, ni formación ideológica, simplemente era una persona de clase acomodada, que era simpático, y por eso me comisionaron a mí en Ensenada para que lo fuera a convencer en el año 86, siendo yo líder estatal y regional, para que aceptara ser candidato a presidente municipal. Fui y lo convencí y le dije: Rufo, tienes mucho que ganar, no tienes nada que perder. Ganó, me aceptó a mí la candidatura en el 86 en su casa, ahí en Ensenada. Fíjense lo que estamos escuchando, historia política 100% exacta. Aquí no hay contracorriente, aquí hay exactitudes.
me aceptó, así, con todo el comité nos fuimos caminando de su casa a las oficinas del PAN, e hicimos un recorrido llevábamos hasta mariachis, y en las oficinas del PAN, él aceptó ser candidato a presidente municipal. Pero ¿Y lo fue? Sí, porque tenía las simpatías, porque lo enfrentaron contra una persona muy adulta, que era el licenciado González Corral, que era notario público en Ensenada, pero el señor ya andaba casi en los 90 años. Ah, tan grande estaba. ¿Verdad? Entonces se la pusieron fácil, y Rufo pues estaba joven, simpático, y ganó por nocaut. Ganó por nocaut. Y curiosamente, qué bueno que mencionas eso, porque una cosa me lleva a otra. Yo recuerdo que un gran amigo mío, personal, de José Saldaña Rico, fue el licenciado Jesús Cabrera Tapia. Y él era extraordinario panista también. Sí, él era licenciado en filosofía, conviví mucho con él. Cuando él se divorció de su esposa, se fue a convivir conmigo. O sea, le dijo: oye, Paco, ¿quieres que vivamos juntos? Yo me he divorciado y tú estás soltero. Le dije: bueno, pues por mí no hay problema. Y rentamos un departamento y vivió conmigo 2 años. Era un hombre culturalmente poderoso, con una sabiduría de la filosofía clásica, excelente expositor, y puedo decir que éramos grandes amigos, ¿verdad? Después él se casó y yo me casé, y ya él siguió con su vida. Después fue hasta oficial mayor aquí del ayuntamiento. Cuando Montejo ganó, lo jaló para el ayuntamiento y lo puso de oficial mayor. Pero volviendo al caso de Rufo. ¿A ti no te jaló, Rufo? Le dijeron que si yo entraba al gabinete, el gobernador iba a ser yo. Y le prohibieron contundentemente que me pusiera en el gabinete. Porque yo manifesté desde un principio mi odio profundo hacia la ineptitud y hacia la corrupción. O sea, ineptitud y corrupción no coinciden con Paco Flores Barrera. No, jamás. A mí me gusta que la gente se prepare, se capacite, pero que también tenga las virtudes morales de el respeto a lo ajeno, que no busque el enriquecimiento dentro de la política, sino que busque servir al país a través del ejercicio público. Servir al país a través del ejercicio público, y de esa manera agradecemos también la presencia del licenciado Raúl Villarino Ruiz, que fue el que creó ahí en el Valle de Guadalupe el Museo del Vino, de la vid y del vino. Le mandamos un saludo y nos manda un saludo también. Gracias, señor Villarino. Entonces, estamos hablando, fíjate, de Ernesto Rufo, que está ubicado en Ensenada, y Raúl Villarino allá anda también, cerquita de Ensenada. Entonces, en ese camino vamos a ir a la actividad de maestro en la UABC. ¿Cómo entraste y por qué te fuiste a la Facultad de Contabilidad y Administración? Curiosamente, como tú sabes, a mí yo trabajé en el CETIS, me pusieron de director de la Escuela de Extensión. Y desde que estaba en la Escuela de Extensión, me habían estado invitando los de la universidad para dar clases ahí. Pero en el CETIS nos tenían prohibido trabajar en otras partes. Entonces, ahí por el año 78, me dijeron, fíjate lo que es la vida, me dijeron pues que entrara a dar clases a la universidad, y pues en el CETIS yo pedí autorización, me la negaron. En el año 79 me invitaron a competir para diputado federal, y el rector me dijo: usted escójale o su trabajo o la política. ¿Alfonso Marín? Alfonso Marín. No, el doctor Castillo. Ah, el doctor Castillo. Todavía estaba Castillo. Entonces yo dije, bueno, pues me voy a esperar un poco.
Entonces, en el año 81, definitivamente me separé del CETIS y ya acepté ser libre. Y desde entonces decidí ser libre, ya no trabajar formalmente para nadie. Y la universidad me jaló. La universidad me invitaron a trabajar y colaboré en la Facultad de Economía 2 años, en la Facultad de Turismo 1 año, en la Facultad de Contabilidad y Administración 34 años y hasta en la Facultad de Medicina porque coordiné una maestría en Administración de la Salud Pública. Fíjate qué interesante lo que acabas de mencionar, porque en el inicio de la charla dijiste, yo quería ser médico y por X razones llegaste a la Facultad de Medicina. Ese momento fue algo, creo, muy impresionante para ti. Sí, porque Adriana Vargas, que era subdirectora de la Escuela de Medicina, se metió a estudiar una maestría que yo coordiné en la UABC, una maestría en administración. Entonces resulta de que fue mi alumna Adriana Vargas. Adriana Carolina Vargas Ojeda. Sí, siendo mi alumna. Después la nombraron directora de la Escuela de Medicina y me jaló para coordinar el programa de maestría. Y estuve coordinando ese programa de maestría tres generaciones. Y bueno, pues de ahí de alguna manera se puede decir que coexistimos. Y bueno, no me hice médico, pero sí ayudé en la formación intelectual de los médicos, ¿verdad? Fíjate que está con nosotros también Leonardo Palacios, y Leonardo Palacios tiene en estas redes sociales, tiene Tijuana en el tiempo. Él ha sido un laborioso personaje que busca unir por un lado la Tijuana de ayer, la historia pues, y la hace pública. Le mandamos un saludo muy especial. Don Francisco Flores Barrera es un referente multifacético, porque en esta 4ª temporada, y ahora que estamos hablando de AMLO, Andrés Manuel López Obrador, vamos a preguntarle a quien conoce la historia de la izquierda, la historia de la derecha en México, ¿qué te parece el gobierno de Andrés Manuel López Obrador profesionalmente, con tanta faceta que tienes? ¿Cómo lo calificas? Es una pregunta muy buena. Excepcionalmente, el líder ideológico de este movimiento es Andrés Manuel, pero le ha hecho falta un equipo de ideólogos que lo cobijen profundamente, porque él se ha convertido pues en el pararrayos de toda la problemática nacional. Él, siento que es un hombre con un conocimiento profundísimo de la historia y con una ideología muy concreta de que el ejercicio del servicio público debe darse para servir a la población con eficiencia y sin que los funcionarios se enriquezcan. Ahí coincido con él totalmente. Volviendo, por ejemplo, al caso de Héctor Osuna, yo lo impugné cuando, estando de presidente municipal, él era diputado, y Montejo, que era el alcalde de Tijuana, se aumentaron el sueldo desproporcionalmente, y me dijeron, cuando yo los impugné, le dije, señores, ¿por qué se están pagando tanto sueldo? Porque somos una autoridad, porque manejamos una ciudad de mucho presupuesto, y porque en las maquiladoras, fíjate la respuesta tan mala. Simple. En las maquiladoras, un gerente de una maquiladora gana 50,000 pesos al mes, 60,000. Pues sí, les dije, pues si querían trabajar con sueldos de maquiladoras, se hubieran ido a trabajar a maquiladoras. El gobierno no es para enriquecer a los funcionarios. Eso siempre lo he sostenido. Eso siempre lo he dicho. Que el gobierno el funcionario debe tener un sueldo decoroso. Y si es posible, trabajar casi sin sueldo, porque el gobernante tiene muchas prerrogativas,
Entonces de su propia bolsa no gasta prácticamente nada. Transporte se lo pagan, alimentación se lo pagan, vestuario se lo dan, servicios de salud se lo pagan. Entonces con un sueldo decoroso, cualquier funcionario público, dijéramos de elección popular, puede vivir bien. Pero estos son ambiciosos, tienen una codicia excesiva. Eso se lo impugné, fíjate lo que voy a decir, se lo impugné a Carlos Montejo Favela y a los regidores de esa época. De tal manera que fíjense cómo una cosa nos lleva a otra, queridas amigas, queridos amigos, y también nosotros tenemos sugerencias en este que es el rico café con Saldaña. La presencia de Paco Flores Barrera es como si fuera la pelea de un boxeador contra todo un sistema. Porque Paco, al igual que muchos de nosotros, no vamos a estar de acuerdo con esas exageraciones de sueldos, por ejemplo, de los cortesanos de justicia que tienen en este momento y que quieren lavar el coco de que a todo mundo le vayan a recortar el sueldo. No. Miren, el rico café con Saldaña tiene varias sugerencias, proposiciones. Y esas son las que quiero que Paco las escuche. Número 1, que el dinerito que se gana en Tijuana se gaste en Tijuana. Eduardo Navarro Cornejo, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Estamos esperando que vengas el día que traigas a tu papá al famoso Mere. Ahí te lo encargo. Me has hecho así como el pato. O sea, me has dado a tole con el dedo. Aquí ha habido muchos que me dicen, voy a ir contigo y no vienen. Entonces, un saludo muy cordial. Gracias, porque aquí está, fíjate, Eduardo Navarro dice, muchas gracias al maestro Paco Flores Barrera. Entonces, en ese camino, nosotros tenemos la sugerencia de que se plante un árbol, se respeten los señalamientos de tránsito, se ponga la basura en su lugar y que se practique el ajedrez, porque el ajedrez nos lleva a la regla número 1 en inglés, en francés, en chino, en marciano: pieza tocada, pieza movida. Así le sucedió a nuestro personaje, que no estudió una cosa, iba a estudiar medicina, pero cambió. Iba a estudiar esto y cambió. Ahora vamos a irnos en este último paso con Paco Flores para que nos hable de sus libros y cómo él decidió escribir para todos nosotros. Entonces, en ese camino, es la intención de este programa. Y ya vimos cómo Andrés Manuel López Obrador, el mejor presidente que hemos visto en México, ese es mi punto de vista, va a continuar por esta cuarta transformación. Aquí está Lito, que es un regalo de nada más y nada menos que de los amigos del SWAT Lázaro Cárdenas. Entonces, este es un reconocimiento a Andrés Manuel López Obrador. Este es un reconocimiento a quienes hacen posible este espacio. Y hacemos una invitación a que vayan y busquen en YouTube a Mafadi. Mafadi es una serie de cuentos de nuestro amigo Nieto Inestrosa. Y ahora nos habla de un cuento que se llama El Pan de Hule. El Pan de Hule es obviamente este cuento de Técate. Entonces, en ese camino, vámonos a preguntarle a Paco de su trabajo como escritor. Adelante, Paco. Gracias. Bueno, como escritor he escrito muchos ensayos, libros de texto,
libros de texto en administración, libros de texto básicamente para el área administrativa. Y en el área de humanidades he escrito 5 obras de teatro. 5 obras de teatro con un seudónimo. Las obras que he escrito en teatro son La Pasión de Nefertiti, que no la hemos estrenado, Madame de Ville, que ya se estrenó, Alma del Sol, Satla, El Juicio del Fin del Mundo, y una nueva que acabo de terminar que se llama El Exorcismo. Estas son las 5 obras de teatro que tengo terminadas. De esas 5 hemos presentado 4, ¿verdad? Y próximamente... O sea, eres un inquieto de por vida. Sí, no, y además, es que si tú tienes algo que dar, pues dalo. Si tienes talento, suéltalo. ¿De qué te sirve de ser un sabio y tragarte tu sabiduría? Repártela. Si eres buen panadero, pues haz pan para que la gente lo coma. Si eres buen artista, tu arte exteriorízalo. Porque eso del egoísmo intelectual, el egoísmo no va conmigo. Todo está aquí, Jorge, ¿verdad? Digo, José. Entonces, es el libro que escribí, uno que se llama Siempre hay por qué vivir y por qué luchar, es una semblanza filosófica a luchar por ideales que sirvan para construir un mundo mejor. Porque, ¿cuál es tu razón de vivir? Y ahí hago una narrativa con un lenguaje sencillo de que debemos vivir para hacer el bien, de que debemos vivir para construir, de que debemos vivir para que haya justicia, que debemos vivir para que la felicidad humana sea algo posible para todos, para todos. Curiosamente, la palabra compartir es un referente en este programa que se llama Rico Café con Saldaña, porque de esa manera la entrevista nos permite compartir y darle un testimonio al mérito ajeno. En este caso estamos dándole un testimonio al mérito de quien a través de Tijuana Historia de Familias ha hecho un referente, que es Paco Flores Barrera. De esa manera la familia Flores, la familia Barrera se va sumando a esto que es Tijuana Historia de Familias. Y en este caminito, ¿qué te ha parecido este espacio? Bueno, es un espacio hermoso en el cual yo he podido valorar a través de tu cronología narrativa que amas a Tijuana, que amas que se haga el bien y que tienes la gran virtud de ser un tijuanense por nacimiento, ¿verdad? No, soy de Feño. Ah, eres del Distrito Federal. Así es. Bueno. Llegamos en el 53 a Tijuana. Bueno, yo pensé que habías nacido aquí. Pero aunque no hayas nacido aquí, si has hecho algo por Tijuana, la has engrandecido, pues eres tijuanense, baja californiano. Entonces, volviendo al punto, pues si tenemos algo que dar, yo les doy lo que he podido ser. Conocimiento, visión del mundo y también un poco de arte, ¿verdad? Y en el arte he grabado 5 discos y te traigo uno. No, muéstralos por favor para que, como es un regalo también de Francisco. Y lo que comenté de que tú eres un referente en lo que es ahora, ¿por qué te decidiste no nada más hacer teatro, sino que ahora hasta cantante? Bueno, el canto siempre me ha gustado. Resulta que mi casa tiene mucha resonancia y tengo escaleras. Entonces se oye la voz que retumba. Y bajando las escaleras un día me puse a cantar esa canción que tú conoces que se llama Amapola. A ver. Y resulta de que se oye precioso. Que se oiga la amapola. Pues un pedacito, ¿verdad? Sí, un pedacito, porque claro, no le hacen lo que sea. De amor se escuchó la triste queja, de amor el doliente que se queja, de amor se escuchó en mi corazón
diciéndote así con su dulce canción. Amapola, lindísima amapola, será siempre mi alma, tuya sola, etcétera. Eso. Amapola es una canción bien extraordinaria. Amapola. Ahí está. Entonces, fíjense nada más esta canción que dice así. Dice, tú y yo pensando que somos el centro del universo. Tú y yo jugando a que salte la tensión y todo se haga fuego. Y será así hasta que salte la presión. Y cuando salte la presión, te leo lo que escribí. Tú y yo cantándole a las amapolas, riéndonos que el río llora y escuchando, etcétera, etcétera. Muchísimas gracias, Aquí Paco. tienes tu disco. Lo recibo con muchísimo gusto, te agradezco. Está en inglés, ¿eh? Ese son en inglés. Y aquí la figura, ¿estás manejando moto? Sí, yo manejé moto cuando estaba niño. Y ahora de viejo me compré una para revivir. Y a mí no me dejan manejar moto ni andar subiéndome a una moto. No, es peligroso. Muchísimas gracias por esta visita y te pido un saludo especial para nuestro auditorio. Bueno, amigos, les saluda Paco Flores, licenciado, abogado, escritor y persona inquieta que deseo lo mejor para Tijuana, para México, para el mundo. Queremos un mundo en paz, en orden. Hay mucho que comentar. Iba a hacer un comentario sobre la Suprema Corte de Justicia, pero Adelante. el tiempo ya no nos da. No. Adelante. La Suprema Corte de Justicia está incurriendo en una traición al artículo 39. El artículo 39 constitucional establece que el poder público se instituye para beneficio del pueblo y el pueblo tiene todo el derecho de alterar y modificar su forma de gobierno. Entonces, si la Suprema Corte de Justicia se convierte en juez y parte, está cometiendo un grave atentado a la Constitución, porque el soberano de un país es el pueblo, y si el pueblo no quiere que los jueces estén en esa condición de abusar del ejercicio del poder, debe aceptar que ya los tiempos están cambiando y intentan manipular. Fíjate lo que te estoy diciendo. En derecho se dice, se debe excusar, porque ella no puede juzgar algo que la va a afectar a ella misma, se convierte en juez y parte. Por lo tanto, ¿qué sucede aquí? Aquí lo que sucede es que el Congreso, que es la Cámara de Diputados y Senadores, decidan y ya están decidiendo acabar con esos privilegios exorbitantes de un poder judicial que no le sirve al pueblo de México. Este ha sido el tercer programa de la cuarta temporada y que nos unimos a la cuarta transformación de don Andrés Manuel López Obrador. Muchísimas gracias, Paco Flores Barrera. Hasta luego.